Imagina por un instante que la mayor estafa en la historia de tu país no ocurrió en la penumbra, ni bajo la amenaza de armas, sino a plena luz del día, con testigos, aplausos y promesas huecas. No hubo máscaras ni pasamontañas. Los responsables portaban trajes hechos a medida, relojes de oro y sonrisas ensayadas. En Burkina Faso, este robo monumental no fue un secreto celosamente guardado, sino un espectáculo público, transmitido durante más de 3 décadas, sin que casi nadie se atreviera a detenerlo. Durante más de 30 años, las élites nacionales e internacionales retrataron a Burkina Faso como una tierra sin valor, un simple espacio en el mapa africano que apenas merecía atención. Mientras tanto, año tras año, toneladas de oro, manganeso y otros minerales preciosos salían del país por la puerta principal, custodiados por sellos oficiales y escoltados por discursos de cooperación. Mientras los niños asistían a escuelas sin pupitres y los hospitales carecían de medicamentos, los verdaderos responsables brindaban en salones con aire acondicionado, convencidos de su impunidad. Esta no es una historia aislada ni exclusiva de África Occidental. La historia está plagada de ejemplos similares. La fiebre del caucho en el Congo belga, cuando los colonizadores belgas extrajeron fortunas mientras millones de congoleños eran esclavizados y mutilados. La explotación petrolera en Nigeria, que ha dejado comunidades enteras contaminadas y empobrecidas. O la expropiación de tierra y minerales en América Latina, desde el oro de Potosí hasta el litio del altiplano. Pero bajo la tierra roja de Burkina Faso, lo que dormía no era solo riqueza material, sino también una verdad silenciada. Una verdad encerrada en un archivo amarillo y custodiada durante años por una maestra jubilada, Aisha Dembélé, y un joven líder militar, Ibrahim Traoré. No fue una revuelta violenta, ni un golpe de estado clásico. Fue una rebelión paciente, documentada y meticulosa, capaz de estremecer no solo al país, sino también a los gigantes internacionales que se creían intocables. Ibrahim Traoré y Aisha Dembélé personifican el coraje civil y la determinación. Ella, una maestra retirada del pequeño pueblo de Sapón, llevaba años protegiendo documentos comprometedores, arriesgando su vida y su tranquilidad. Él, un joven militar forjado en la adversidad, decidió que ya era hora de desafiar a quienes parecían invulnerables. Juntos, al revelar contratos amañados, listas de beneficiarios y pruebas de corrupción, demostraron que el peor enemigo de un país no siempre es un invasor extranjero, ni un criminal armado. A veces es alguien que firma papeles en una oficina gubernamental, con la complicidad de quienes deberían defender el interés nacional. Si nadie se atreve a desafiar esas injusticias, el futuro de un pueblo se desvanece. La riqueza nacional acaba alimentando cuentas bancarias en Suiza, inversiones en bienes raíces en París o Londres, y lujos en Toronto, mientras la mayoría queda atrapada en la miseria. Pero cuando la verdad se revela, hasta el sistema más sólido puede tambalearse, y el ciclo de resignación puede romperse. ¿Cómo comenzó esta revolución inesperada? Para entenderlo, hay que volver al principio. Una sala de reuniones en Ouagadougou, un grupo selecto de funcionarios y ejecutivos extranjeros, y un simple archivo amarillo, aparentemente inofensivo, sobre una mesa de madera pulida. La historia de ese archivo amarillo no comenzó con titulares internacionales. Se gestó en la rutina burocrática, en una reunión que parecía insignificante. Funcionarios burkinabés y ejecutivos de multinacionales mineras se sentaron a negociar colaboraciones. Nadie, salvo Aisha, reparó en la carpeta amarilla que contenía documentos que, si salían a la luz, podían cambiar el curso de la historia nacional. ¿Cómo explicar que una nación repose sobre montañas de oro y, sin embargo, su gente sobreviva con menos de $2 al día? Esta paradoja define a Burkina Faso, y por extensión, a muchas naciones ricas en recursos pero pobres en desarrollo. Durante décadas, la narrativa internacional dibujó al país como un rincón sin esperanza, mientras bajo sus pies dormía una riqueza destinada a otros. En ese sentido, Burkina Faso no es un caso aislado.
Países como Sierra Leona, rico en diamantes, o la República Democrática del Congo, con sus vastos yacimientos de coltán, han vivido historias similares. Bajo el disfraz de colaboraciones y ayuda internacional, el país fue saqueado de manera implacable. Por más de 30 años, contratos mineros amañados y cláusulas secretas entregaron los derechos de explotación a élites extranjeras. Las empresas mineras, con sedes en capitales como Londres, París o Toronto, extraían miles de toneladas de oro, cobre y manganeso, pagando apenas una fracción de su valor real al Estado burkinés. Al pueblo le quedaban las migajas, carreteras polvorientas, pozos de agua contaminados y promesas de desarrollo nunca cumplidas. El saqueo era tan descarado que, en ocasiones, el oro salía del país sin pasar por aduanas ni registros oficiales. Historias locales cuentan de convoyes nocturnos escoltados por policía, camiones tapados con lonas y lingotes marcados con nombres de empresas extranjeras. Mientras tanto, los niños recorrían kilómetros para asistir a escuelas improvisadas y las familias debían elegir entre comprar arroz o medicinas. Pero el daño no fue solo económico, también fue simbólico y psicológico. Los informes de organizaciones internacionales presentaban a Burkina Faso como un país condenado a la pobreza, destinado a depender de la caridad global. Así se sembró la resignación en el corazón del pueblo y la indiferencia en el resto del mundo. Esta imagen, repetida en discursos, reportes y medios de comunicación, reforzaba el ciclo de explotación. Si nadie espera nada de un país, nadie reacciona cuando es saqueado. Detrás de esa fachada de cooperación y ayuda, se escondía un intrincado entramado de acuerdos secretos y complicidades locales. Funcionarios burkinabés, seducidos por viajes a Europa o cuentas bancarias en el extranjero, firmaban pactos en hoteles de lujo. Las reuniones se realizaban en suites privadas, lejos de miradas indiscretas. A cambio de concesiones mineras, recibían favores, becas para sus hijos en universidades europeas y transferencias discretas. La verdad quedaba enterrada bajo montañas de papeles sellados y promesas huecas. El peligro más grande no era solo la pérdida del oro o del manganeso, sino el olvido. Cuando un pueblo olvida cómo le robaron la dignidad, deja también de exigir justicia. La imagen internacional de un país inerme reforzaba el ciclo de explotación, mientras la resignación interna lo perpetuaba. Así, el ciclo se repetía: explotación, olvido, resignación, y de nuevo explotación. No obstante, no todo estaba escrito ni era irreversible. La historia cambió cuando dos figuras, un soldado y una maestra, eligieron romper el silencio. Su hallazgo, el expediente amarillo, era mucho más que un conjunto de papeles. Era la prueba irrefutable de décadas de traición y la chispa que encendería la lucha por la justicia. El expediente amarillo tenía el poder de transformar la historia nacional. Sus páginas contenían contratos firmados hace más de 30 años, listas de beneficiarios, transferencias bancarias y, sobre todo, cláusulas ocultas que garantizaban la perpetuidad del saqueo. Era un archivo que, en otros contextos, podría haber dormido en un sótano polvoriento. En Burkina Faso, se convirtió en la palanca del cambio. El valor no siempre reside tras un fusil. A veces, basta con un expediente y la determinación de enfrentar la verdad. Aisha lo supo desde el día en que su hermano, un activista asesinado años antes, le confió la carpeta amarilla como último legado. Ibrahim Traoré, por su parte, encontró en esos documentos la prueba que necesitaba para iniciar una revuelta no solo política, sino moral. En el corazón de Ouagadougou, en un hotel de lujo rodeado de jardines y fuentes, se preparó el acto de desafío más audaz de las últimas décadas. Ibrahim Traoré y Aisha Dembélé no portaban armas ni banderas, solo una carpeta amarilla. Pero esa carpeta era suficiente para estremecer a todo un continente. Frente a una sala repleta de funcionarios extranjeros, ejecutivos de multinacionales mineras y burócratas trajeados, Aisha tomó la palabra. Su voz, serena y firme, resonó como un trueno. Desplegó los contratos, mostró tablas cifradas
y enumeró nombres. Durante más de 30 años, esos mismos nombres, algunos famosos, otros desconocidos, se habían beneficiado del saqueo sistemático. Cada página era un mazazo a la fachada de cooperación que, año tras año, encubría el verdadero expolio. La carpeta amarilla, que parecía ordinaria, era la prueba irrefutable de un fraude monumental. Los documentos detallaban montos sustraídos, firmas comprometidas y cláusulas ocultas, revelando la complicidad de élites locales y extranjeras. Nada quedó sin exponer. Nombres, fechas y cifras que durante años permanecieron en la sombra, ahora salían a la luz, desnudando la hipocresía de quienes se decían aliados. El efecto fue inmediato y devastador. Un silencio helado se apoderó del salón. Los representantes de potencias extranjeras, acostumbrados a dictar las reglas, quedaron mudos y tensos. Nadie esperaba que la verdad irrumpiera así, en su propio terreno, ni que las pruebas fueran tan contundentes. Las cámaras ocultas captaron la tensión en cada rostro. Algunos intentaron desviar la atención con evasivas, otros susurraban con nerviosismo, temiendo por su reputación y sus fortunas. Pero la evidencia era tan aplastante que nadie se atrevió a contradecirla. Entre los asistentes, circuló el rumor de que varios diplomáticos buscaron instrucciones urgentes de sus gobiernos, mientras los ejecutivos mineros se retiraban discretamente para evitar el escándalo público. Mientras tanto, la noticia comenzaba a filtrarse fuera de la sala. El pueblo burkinabé, marginado y silenciado durante generaciones, encontraba en esas pruebas una razón para levantar la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza y la dignidad empezaban a desplazar el miedo y la resignación. La gente se reunía en plazas, radios comunitarias transmitían fragmentos de los documentos y las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo a Ibrahim y Aisha. Desafiar a las élites y a los grandes poderes tiene un precio altísimo. Burkina Faso se asomaba al abismo de represalias económicas, aislamiento diplomático y presiones internacionales sin precedentes. El futuro del país, su soberanía y su dignidad colectiva estaban en juego. Pero, en ese instante, la verdad pesaba más que cualquier amenaza. Así, la revolución silenciosa de Burkina Faso dejó de ser un rumor para convertirse en un rugido. Lo que comenzó entre cuatro paredes estaba a punto de propagarse mucho más allá de esos muros, sacudiendo cimientos que muchos creían eternos. Países vecinos comenzaron a mirar con atención. En Ghana, estudiantes universitarios organizaron foros sobre contratos mineros. En Níger, sindicatos exigieron auditorías. El ejemplo burkinés se propagaba como una chispa en pasto seco. Pero exponer la verdad es apenas el primer paso. Ahora, el país y sus líderes debían prepararse para la tormenta de reacciones que se avecinaba. ¿Qué sucede después de desafiar al sistema global? ¿Qué opciones reales existen para una nación que decide romper con el pasado? Existen tres futuros posibles y una batalla por la dignidad nacional en juego. El primer escenario es el del renacimiento nacional. Inspirado en ejemplos como el de Botsuana, que nacionalizó sus diamantes y utilizó los fondos para construir hospitales, escuelas y carreteras, Burkina Faso podría invertir el capital recuperado en educación, salud e infraestructura. Imagina un país donde los hospitales cuenten con tecnología moderna, las escuelas tengan libros y computadoras, y los caminos ya no sean de tierra roja, sino de asfalto. Un país que, en pocos años, se convierte en referente continental, demostrando que la riqueza bien gestionada puede transformar sociedades completas. El segundo escenario es el de la resistencia tensa. Aquí, el país enfrenta sanciones internacionales, bloqueos comerciales y dificultades económicas. Sin embargo, mantiene su dignidad y avanza hacia una integración africana más sólida, apoyándose en alianzas con países vecinos e impulsando el comercio regional. El progreso es lento y plagado de riesgos, pero cada paso es una afirmación de la soberanía nacional. En este contexto, Burkina Faso podría inspirarse en la experiencia de Irán tras las sanciones petroleras, o de Cuba tras el embargo,
transformando la adversidad en creatividad y autosuficiencia. El tercer escenario es el más sombrío, una crisis interna desatada por la presión internacional, sumada a errores de gestión o fracturas políticas, podría llevar al país a una nueva inestabilidad. El desabastecimiento, las protestas y la intervención extranjera podrían devolver a Burkina Faso al círculo vicioso de pobreza y dependencia, condenando a generaciones al olvido. Este es el destino que sufrieron países como Libia tras la caída de su régimen, o como Haití tras décadas de injerencias y crisis políticas. El riesgo es monumental. El porvenir de toda una nación depende de cada decisión. Si Burkina Faso logra romper el ciclo y prosperar, millones en África podrían verse empoderados para reclamar lo suyo. Pero si fracasa, el mensaje será una advertencia brutal para quienes sueñan con desafiar el orden impuesto. El desafío burkinés va mucho más allá de la economía. Es un cuestionamiento del derecho mismo de los pueblos a decidir sobre sus recursos y su destino. Es una invitación a repensar la integración africana, rechazar los pactos injustos y construir una soberanía auténtica basada en la dignidad y la justicia. Más allá de la geopolítica y los grandes titulares, queda una pregunta clave. ¿Qué pueden aprender los países y personas que observan desde lejos? ¿Existe realmente una forma de romper el ciclo de dependencia? ¿Puede una nación pequeña, con recursos limitados, enfrentarse a los gigantes globales y ganar? Para responder, analicemos qué puede hacer una nación, o incluso una persona común, frente a los poderes globales. La experiencia reciente de Burkina Faso aporta lecciones valiosas. En primer lugar, la verdad documentada es el arma más poderosa. La historia mundial está llena de ejemplos en los que la documentación rigurosa ha cambiado el curso de naciones. Los papeles de Panamá expusieron redes globales de evasión fiscal. El caso Watergate en Estados Unidos, destapado por 2 periodistas, derribó a un presidente. Los archivos del apartheid sudafricano sirvieron de base para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, permitiendo al país reconstruir su tejido social. En todos estos casos, la verdad, una vez revelada, fue imparable. En Burkina Faso, preservar y revelar pruebas, incluso después de décadas de silencio, transformó el destino de una nación entera. Un expediente olvidado, una hoja firmada hace más de 30 años, se convirtió en la chispa de una nueva era. Cuando la documentación rigurosa llega a manos valientes, se convierte en un acto de resistencia y en el inicio de la justicia colectiva. Figuras como Aisha, anónimas y persistentes, sostienen la memoria histórica de los pueblos. Su valor reside en no dejar que la verdad se apague con el paso del tiempo o el peso del miedo. Aunque los libros de historia suelen recordar a los líderes, son las personas comunes quienes resguardan las pruebas y mantienen viva la memoria de la lucha. Revisar acuerdos internacionales y exigir transparencia no es solo un derecho, sino una necesidad vital para cualquier sociedad que aspire a romper el ciclo de explotación. La auditoría de estos documentos, muchas veces firmados en la sombra, pero celebrados en público, puede revelar la verdadera magnitud del saqueo y el precio real de la dependencia. Lo que ocurrió en Burkina Faso no fue únicamente obra de un líder audaz. Fue la alianza entre dirigentes valientes y ciudadanos decididos lo que cambió el rumbo de la historia. Cuando ambos caminan juntos, la presión internacional y la corrupción interna pueden ser enfrentadas. Así, el coraje personal y la fuerza colectiva abren el camino hacia la soberanía. Pero, ¿cómo convertir la indignación en acción concreta? Hay pasos prácticos que las naciones y las personas pueden seguir, aprendiendo tanto de Burkina Faso como de otros países que han luchado contra la explotación de sus recursos. El primer paso es la educación y la información. Un pueblo informado es difícil de manipular. Promover la educación cívica, el acceso a la información pública y la cultura de la transparencia es fundamental. Ejemplos históricos muestran que la alfabetización masiva en Cuba permitió a la isla resistir la manipulación extranjera. En Sudáfrica,
Los movimientos estudiantiles jugaron un papel clave en el desmantelamiento del apartheid. El segundo paso es la movilización social. Cuando la sociedad civil se organiza, puede ejercer presión sobre los gobiernos y las empresas. El movimiento antiesclavista en Brasil, las luchas por la tierra en México durante la Revolución, o las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos demostraron el poder de la movilización colectiva. El tercer paso es la exigencia de auditorías y rendición de cuentas. Países como Noruega, que audita de manera transparente todos sus ingresos petroleros y los invierte en un fondo soberano para las futuras generaciones, muestran que la gestión honesta de los recursos es posible. Las comisiones de la verdad en América Latina, tras las dictaduras, han servido para esclarecer crímenes y evitar su repetición. El cuarto paso es la construcción de alianzas internacionales. Ningún país puede enfrentarse solo al sistema global. Burkina Faso puede buscar apoyo en la Unión Africana, en bloques regionales como la CEDEAO y en movimientos sociales internacionales. Sudamérica, con el surgimiento de la UNASUR y el Mercosur, ha demostrado la importancia de la integración para resistir la presión exterior. El camino no es fácil ni está exento de riesgos. Romper el ciclo de dependencia implica sacrificios, tensiones y enfrentamientos con intereses poderosos. Recuperar la dignidad y la soberanía nacional, sin embargo, es una victoria que trasciende generaciones, restaurando la esperanza y la confianza en la justicia. Quedarse de brazos cruzados perpetúa la explotación. La inacción es una condena silenciosa a la pobreza y la sumisión. Cada paso hacia la verdad, aunque arriesgado, es un acto necesario para recuperar el control del propio destino. Así lo entendieron los movimientos de independencia en India o Argelia, y así lo demuestran cada día quienes luchan por la justicia en el mundo. Entonces, ¿qué camino tomarás tú? ¿Qué mensaje deja la historia de Burkina Faso al mundo? Aprender de su ejemplo es preguntarse, si la verdad y el coraje bastaron para desafiar a gigantes, ¿qué podrían lograr nuestros pueblos si deciden actuar hoy? El eco de Burkina Faso resuena más allá de sus fronteras. Cada nación puede escribir su propio capítulo si se atreve a enfrentar la verdad y reclamar lo que le pertenece. No es casualidad que, tras la revelación de los contratos amañados, movimientos estudiantiles en Senegal, Ghana y Costa de Marfil exigieran transparencia en sus propias industrias extractivas. El ejemplo burkinés se convirtió en un faro, una prueba de que la resistencia no es una utopía, sino una necesidad urgente. Si tuvieras hoy en tus manos el expediente amarillo de tu país, ¿te atreverías a abrirlo? No es solo una carpeta olvidada. Es décadas de secretos, acuerdos ocultos y riquezas que desaparecieron mientras, afuera, todo parecía normal. En cada país hay archivos, contratos, papeles que muchos prefieren mantener bajo llave. En Burkina Faso, alguien se atrevió. Ibrahim Traoré, junto a valientes como Aisha, abrió ese expediente y expuso la verdad que tantos temían. No hubo gritos ni multitudes al principio. Hubo un silencio abrupto, el silencio de quienes no pudieron negar los documentos, las firmas, los nombres escritos con tinta imborrable. Fue el principio de una revolución silenciosa. Con cada página leída, la dignidad de un país regresó. La gente volvió a soñar con un futuro propio, libre de cadenas y de tutelas extranjeras. La soberanía, entendieron, no es una palabra hueca, sino una construcción diaria, hecha de decisiones valientes y de una voluntad férrea de romper el ciclo de explotación. Hoy, la pregunta no es si existen acuerdos injustos en otros rincones del mundo. La verdadera pregunta es, ¿quién se atreverá a abrir sus propios expedientes? ¿Quién mirará la historia sin miedo y pedirá cuentas a quienes vendieron el destino de millones por un puñado de oro? No basta con la indignación. La resignación y la indiferencia son las armas favoritas de quienes saquean a espaldas del pueblo. Cada vez que renunciamos a buscar la verdad, les entregamos el futuro sin resistencia. Burkina Faso nos recuerda que resistir no es solo posible, sino urgente. Que el miedo a perder nunca debe superar el deseo de recuperar lo que nos pertenece.
y que la emancipación comienza con una pregunta sencilla y valiente. ¿Qué esconden los archivos, los contratos, los papeles que nadie quiere mostrar? Ese expediente amarillo podría estar en cualquier país, en cualquier ciudad, esperando a que alguien, quizá tú, decida abrirlo. El mayor peligro no es el poder de los de arriba. El mayor peligro es la inacción. Renunciar a la verdad es renunciar al futuro. Cuando llegue tu momento, ¿qué harás? Porque hoy, como ayer en Burkina Faso, el futuro depende de quienes eligen mirar de frente la injusticia y enfrentarla, con la verdad por delante. Solo así, paso a paso, generación tras generación, se construye un futuro digno, justo.